Qatar. Hola, estamos acá para compartir la clase vinculada con la estructura del trabajo especial de grado para arquitectos y arquitectas de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Este trabajo responde a el desarrollo de la adecuación de la norma aprobada por Consejo Universitario en la que se establece el esquema en el cual se deben presentar los trabajos especiales de grado en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Nosotros hemos hecho un trabajo compartido entre el profesor Einstein Parejo, la profesora Dayana Escaño y quien les habla, Larissa Slaibe, para generar una propuesta que, si bien se ajusta de manera estricta a la norma aprobada en la Universidad Bolivariana de Venezuela, genera algunos elementos que nos permiten conectar con la realidad del programa de arquitectura, que tiene sus particularidades, que tiene sus diferencias con respecto a otros, y en el que un esquema que nos permite, si bien es cierto, presentar un trabajo especial de grado estructurado como lo plantea la norma, nos amplía los criterios de la propuesta que debe ser entregada para estudiantes del programa de arquitectura de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Vamos a hacer el compartir pantalla para ir siguiendo entonces esta clase desde el esquema expuesto. Fíjense bien. Estamos planteando un trabajo especial de grado para optar al título de arquitectos y arquitectas. Sin embargo, los elementos que voy a exponer en términos generales de presentación también pueden ser aplicables para proyectos territorializados nivel licenciatura. Lo primero es la portada de este trabajo. Debe llevar el membrete de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El logo oficial, único logo oficial, es el logo circular azul marino, que es el estandarte de la universidad, no el perfil de Bolívar con la bandera, sino el logo que ven en esta misma presentación. Está acá. Debe llevar el título del trabajo, que emerge del objetivo general de nuestra investigación. Tiene que tener la referencia de quién realiza el trabajo con nombres completos y cédula. Además, su tutor de trabajo especial de grado, profesor de proyecto en caso de que no sean estudiantes rezagados, y profesor de diseño que acompañó la propuesta que ustedes van a presentar. En este sentido, algunos elementos opcionales como la dedicatoria del agradecimiento, no me voy a detener allí. Índice general con número de páginas que lo pueden generar ustedes a partir de la herramienta del programa Word, que permite, dando criterio en la parte superior de la pantalla, el carácter de título 1, título 2, título 3 a los títulos y subtítulos dentro del trabajo especial de grado. Ustedes entonces pueden luego generar de manera automática la lista de contenido que se actualiza de manera progresiva con el número de páginas. Muy importante esta herramienta porque les facilita bastante el desarrollo del orden que ustedes van a presentar en su trabajo. Asimismo, el índice de tablas y figuras, el resumen, estamos acá, de la investigación, es una hoja en la que, con los mismos criterios de la portada, es decir, membrete, logo, título, realizado por y los tutores, tanto de diseño como de proyecto, ustedes colocan el título del trabajo y un párrafo de hasta 300 palabras en el que tienen que explicar el objetivo general de la investigación, la metodología aplicada, los resultados obtenidos y palabras clave. El resumen se les envía luego un modelo. Debe tener toda esta información porque es una carta de presentación para su trabajo de grado para arquitectos, arquitectas o licenciados. La introducción del trabajo especial de grado, como su nombre lo indica, es la hoja que introduce el trabajo. Es decir, es una presentación. Ustedes allí deben explicar que es un trabajo especial de grado elaborado
en el marco del programa de formación de grado que ustedes están cursando de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que está conformado por 5 capítulos. Cada uno de esos capítulos explican qué contiene y en términos generales hacen una presentación de lo que vamos a encontrar de ahí en adelante. Vamos entonces al capítulo 1 de la investigación, el problema. Debemos hacer una aproximación al problema de investigación. La aproximación al problema de investigación es una narrativa extensa en la cual ustedes, a partir del tema de investigación, van a exponer ese problema en escala mundial, continental, nacional, regional y microrregional. Es decir, del problema mundo a la comunidad donde estamos trabajando. Voy a poner un ejemplo. El problema surge del diagnóstico de la investigación. El resultado del diagnóstico nos dice cuál es la problemática que nosotros vamos a abordar para darle respuesta. Y supongamos que nuestro tema va a ser la disposición de desechos sólidos, la basura. Entonces tenemos que hacer la aproximación al problema de investigación con un desarrollo escrito amplio que hable de la basura y cuál es el tema en el mundo con la basura, la disposición de los desechos sólidos, los lugares donde se bota la basura, el reuso de la basura, toda una temática asociada a ese tema que me conduzca luego a entender por qué en la comunidad donde estoy trabajando hay problemas con la basura. ¿Sí me explico? En ese sentido, es un desarrollo de lo general a lo particular. Tenemos que pensarlo como una pirámide invertida. Hablamos de elementos muy generales del tema, bien sea equipamiento urbano, recuperación urbana, rehabilitación, trazado de edificaciones arquitectónicas patrimoniales y la restauración, cualquiera de los elementos que nosotros estamos disponiendo para nuestro proceso de diseño va a funcionar en términos de guiarnos en la investigación. Definimos un tema para establecer el eje de investigación y desde allí vamos estructurando esa aproximación al problema. Asimismo, tenemos que incorporar interrogantes de la investigación. ¿Qué son las interrogantes de la investigación? Son preguntas que no tenemos resueltas, pero que al final de la investigación vamos a tenerles respuesta. Se supone que con nuestra investigación y la propuesta que nosotros estamos generando para entregar, estamos respondiendo a las interrogantes de investigación. Estas interrogantes pueden estar en el texto de la aproximación al problema y las vamos intercalando a medida que vamos investigando teoría, van surgiendo dudas que vamos a ir aclarando en el desarrollo de investigación y las vamos intercalando, o bien pueden ser como un subtítulo aparte y las colocan todas las preguntas de investigación que surjan del análisis de los resultados que ustedes van a obtener. El trabajo especial de grado para arquitectos y arquitectas o licenciados en el caso de territorializado tiene que incorporar una justificación de la investigación. La justificación es el razonamiento que les permite a ustedes comprender, bueno, ustedes no, a los lectores, a los que vamos a recibir esa investigación para leer, comprender la importancia de esa investigación. ¿Por qué es importante? ¿Para quién es importante? ¿A quién involucra? ¿Cuál es el impacto social y el impacto ambiental que tiene esa justificación, esa investigación? Es decir, estamos haciendo esta investigación porque el resultado de ella nos va a permitir esto. ¿Cuáles son los elementos que hacen esa investigación relevante, importante o prioritaria? Justificarla significa dar argumentos de por qué es importante, relevante y en qué escala esa investigación que estamos planteando. Continuando entonces con el capítulo 1, el problema de investigación, tenemos la caracterización del espacio urbano. Tiene que ver con la ciudad a partir de los 3 ámbitos de análisis. Los ámbitos son el ámbito físico-natural, el ámbito físico-espacial y el ámbito sociocultural. Es decir, cómo es
esa ciudad que nosotros estamos estudiando para una propuesta de arquitectura o urbano arquitectónico. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus elementos naturales, espaciales y culturales? Sabiendo que es una narrativa, es un texto descriptivo. Todos los estudiantes que han cursado proyecto conmigo trabajan con la guía de caracterización preliminar. Esta guía nos da el orden, nos da la pauta y nos da la forma que tiene que tener este punto específico del trabajo especial de grado. Es explicar, dar las características de ese espacio urbano en el que nosotros estamos trabajando en nuestro proyecto. Por otra parte, nos encontramos con los antecedentes de la investigación. Los antecedentes de la investigación son otras investigaciones vinculadas a la misma problemática. Tomando el tema de la basura nuevamente, si nuestro problema de investigación arrojó que en la comunidad que estamos trabajando, el problema prioritario a atender es la basura, entonces nosotros debemos buscar otros proyectos arquitectónicos, urbanos, jurídicos o de comunicación, depende del programa, que tengan que ver con el tema de la basura. Son otras investigaciones de ese mismo tema, que ofrezcan respuestas similares a las que nosotros tenemos planteando, porque esos antecedentes son nuestros referentes. Entonces, no son cualquier proyecto, son antecedentes de otras investigaciones sobre el mismo tema que nosotros estamos abordando y que sirven de referencia para la investigación que nosotros estamos presentando. Luego otro subtítulo vinculado con los sujetos de la investigación. ¿A qué nos referimos con los sujetos? Tenemos que describir las instancias que están relacionadas con el proyecto. Es decir, ¿quiénes somos nosotros, Universidad Bolivariana de Venezuela? ¿Quiénes nos vinculamos? Somos el profesor de proyecto, el profesor de diseño, cuya función es esta. Vayan al Pensum, busquen algunos elementos de apoyo, entrevisten a su profesor de diseño, a su profesor de proyecto y obtengan elementos de cuál es la función de nosotros como docentes en la caracterización del sujeto social VB, del sujeto social Universidad Bolivariana de Venezuela, que somos sus profesores y ustedes. Se caracterizan ustedes mismos, estudiantes del programa de formación de grado de arquitectura, trayecto 4, sede Caracas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la característica de esos sujetos sociales en la investigación? Que entonces somos por VB, estudiantes y docentes. Por la comunidad. ¿Quién es esa comunidad? ¿Quién es el consejo comunal? ¿Cómo es esa comuna? ¿Cuál es el comité de tierra? O sea, ¿cuál es la característica de esos sujetos sociales con lo que nosotros interactuamos para poder elaborar nuestra investigación? Y por último, no menos importante, las instituciones del Estado que están vinculadas a nuestra investigación. ¿Quiénes se relacionan con nosotros? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuáles han sido los logros o cuáles han sido las dificultades con ese sujeto social que es externo a la comunidad y externo a la universidad? Es una institución, alcaldía, gobernación, Consejo Federal de Gobierno, concejales, cualquiera de las instancias, una o varias, que estén vinculadas de manera real con la investigación. Pasamos entonces al objetivo, a los objetivos de investigación. Dentro de este mismo capítulo, entonces, nosotros debemos plantear los objetivos de investigación. Tienen necesariamente que planteárselos en términos del logro de la investigación. Es decir, ¿qué queremos nosotros lograr con esto? Presentar un plan especial urbano en tal sector. ¿Cuál es el objetivo general de esa investigación? Presentar el plan urbano de la comunidad tal, de tal municipio, tal sector, tal parroquia, tal estado. ¿Sí? Los objetivos específicos son de menor alcance. Es decir, cuando yo digo que un objetivo general es presentar el plan especial es porque ya lo construimos, ya lo hemos terminado, ya elaboramos planos, ya elaboramos documentos, ya hicimos todo y estamos listos para presentar. Entonces, esa socialización, esa comunicación del resultado de la investigación es nuestro objetivo general. Nuestro objetivo específico o nuestros objetivos específicos son de menor alcance y están relacionados con el levantamiento de información, el proceso de diagnóstico, el procesamiento y análisis de esos datos,
tiene que ver con cómo generamos nosotros los criterios de diseño para hacer y diseñar y proponer el plan estratégico, el plan especial urbano. Son los elementos que al cumplirlos como objetivos específicos me permiten alcanzar el objetivo general. Entonces, si nuestro objetivo general es presentar el plan especial urbano para la comunidad X, nuestros objetivos específicos pudieran ser diagnosticar las condiciones socioambientales y físico-espaciales de esa comunidad, luego analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico, generar los procesos de estadística, de informes, de criterios que nos aporten para el proceso de diseño. Y un tercer objetivo que es diseñar el plan especial, diseñar la propuesta urbana. ¿De acuerdo? Bien, seguimos entonces. Capítulo 2 es el marco referencial del trabajo. Son los referentes conceptuales y teóricos. Tenemos que buscar teoría en los expertos. Nosotros estamos haciendo un trabajo para graduarnos de arquitectos, de arquitectas o de licenciados y existe un tema vinculado a nuestro trabajo, uno o varios. Tenemos que tener 5 subtítulos al menos que nos conecten con el derecho a la ciudad, que nos conecten con el acceso universal a los servicios, que nos conecten con los procesos de mitigación, adaptación al cambio climático, cualquiera que sean los elementos de esa propuesta, la restauración de espacios patrimoniales, la vinculación con ejes turísticos urbanos, todos los temas que de una u otra manera han sido investigados y tratados por expertos y que nosotros necesitamos para poder fundamentar teóricamente nuestra investigación, nuestro trabajo y nuestra propuesta de diseño, tenemos que reflejarlos allí. Debemos utilizar las normas APA para todo el desarrollo del trabajo de grado. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer citas largas, citas cortas, paráfrasis y referencias. Vayan a las normas APA, investiguen cómo se hace, porque no vamos a explicarlo, perdón, en esta clase. Referentes entonces conceptuales y teóricos. ¿Qué dicen los expertos en la materia que nosotros estamos trabajando? Lo propio con los referentes de orden jurídico. Los referentes jurídicos están enmarcados en los acuerdos internacionales en las materias de derecho a la ciudad, derecho o acceso al suelo urbano y todos los elementos vinculados con arquitectura, con planes especiales, con planes de arquitectura y de arquitectura a escala urbana. A nivel internacional buscamos los convenios a los que Venezuela se haya suscrito porque son los vinculantes. Y a nivel nacional iniciamos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestro primer documento. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cuáles son los artículos de la Constitución que se vinculan con nuestro trabajo especial de grado. Luego, Ley del Plan de la Patria, es nuestro segundo documento. ¿Cuáles son los objetivos históricos o estratégicos dentro del plan de la patria que tienen relación con la propuesta de plan especial urbano que nosotros vamos a presentar en este trabajo? Luego, leyes orgánicas, leyes ordinarias, planes locales, zonificaciones, normativas, gacetas, etc. Debe ser en ese orden porque debemos referirlas en orden de importancia. No vamos a copiar textuales los artículos, vamos a mencionar los artículos y hacemos paráfrasis de la ley de manera integral, citando aquellos artículos que nos interesa referir en el marco de esta investigación. Luego pasamos a la memoria histórica del ámbito territorial. ¿Cuál es la historia de esa comunidad? ¿Cuál es la historia de ese territorio urbano? ¿Qué plantea esa comunidad de su constitución? ¿Qué encontramos nosotros en los archivos, en los libros y en referencias testimoniales, documentales, etcétera, sobre ese sector? Y por último, un glosario de términos básicos que estén vinculados a la propuesta. Un glosario de términos es una lista o una serie de conceptos ordenados alfabéticamente que hemos consultado a varios autores y que construimos desde esas referencias. Un glosario de palabras o de términos
que permitan comprender la propuesta de plan especial que van a presentar ustedes a partir de este trabajo de investigación. Pasamos al capítulo 3, que es el marco metodológico. Debemos explicar el tipo de investigación que estamos haciendo. Para efectos del trabajo vamos a hablar de la investigación, qué es la investigación, cuáles son los tipos de investigación que existen, y luego entonces enmarcamos nuestra investigación, que es siempre cualitativa, y entonces explican teóricamente, según los autores, qué es la investigación cualitativa, cómo se aplica, cuáles son sus instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Van a describir, desglosar, ampliar sobre la investigación cualitativa, que es el enfoque que tenemos en la Universidad Bolivariana de Venezuela para hacer los trabajos de investigación y trabajos especiales de grado, pero van a hacer, previo a eso, una descripción general en términos macro de qué es la investigación. Luego, el diseño de la investigación. El diseño de la investigación son los momentos, las fases, las dimensiones, las etapas, el paso a paso de lo que hicimos. Para nosotros hacer un diseño de investigación podemos plantearlo en dos etapas o en dos momentos. Investigación de campo, investigación documental. Y dentro de cada una de esas, los detalles de los elementos que ustedes hayan desarrollado al momento de hacer la investigación documental y al momento de hacer la investigación de campo. Otra forma de presentarlo es desde sus etapas o desde sus facetas. Entonces ahí comenzamos a describir. Por ejemplo, investigación, ¿cómo empezamos? Nos vinculamos con la comunidad. Luego iniciamos el proceso de diagnóstico. Hacemos levantamiento de información. Elaboramos los planos. Generamos las condiciones para hacer el levantamiento de caracterización. Luego que tenemos la caracterización, hacemos el análisis de resultados. Hacemos talleres de diseño participativo. Hacemos recorridos de reconocimiento, de medición, etc. Luego iniciamos el proceso de diseño. Al terminar el proceso de diseño, hacemos los ajustes, presentamos. Desde que me vinculo con la comunidad hasta que presento el trabajo especial de grado, debo acá, en esta parte que estamos ahorita, que es diseño de la investigación, solo enunciar paso a paso todos los elementos que desde el principio hasta el final yo tengo que cumplir. Lo pueden agrupar por etapas o simplemente los pueden listar, pero no los van a explicar al detalle porque eso vamos a ver. Otro elemento importante son los instrumentos de recolección de información. Estamos acá, sombreado en la pantalla. Los instrumentos de recolección de información son los métodos y las técnicas de investigación. Es decir, si nosotros aplicamos encuestas, tenemos que explicar qué tipo de encuesta usamos, según los autores, qué es una encuesta, para qué sirve. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, el método de diseño participativo, tenemos que explicarlo allí. Es decir, qué dicen los autores sobre eso, cómo es el método, cómo se recolecta la información, por qué utilizamos dibujos, por qué las personas necesitamos que dibujen su comunidad para ver cómo se la imaginan. Ese tipo de explicación es un texto que explica los instrumentos de cómo hicimos la recolección de información, cómo nos organizamos en equipos de registro gráfico, audiovisual, registro escrito, todo ese proceso de recolectar información, eso va en ese subtítulo. Luego viene el proceso de la sistematización de experiencia. Entonces, conectado con el diseño de la investigación, que es el paso a paso de los procesos, acá donde dice sistematización de la experiencia, que es donde debe centrarse la socialización de ustedes, es cómo lo hicieron. Si nosotros colocamos en el diseño de la investigación, fase 1, investigación de campo, ¿en qué consistió esa investigación de campo? Y ahí es donde van a narrar todos los recorridos, qué información levantaron, con cuántas personas se vincularon, cómo hicieron las entrevistas, todo el cuento. Si lo hacen por lista de procesos, entonces, bueno, vinculación con la comunidad, ¿cómo se dio? ¿Cómo fue el primer encuentro? ¿Cuándo se reunían? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo fue el levantamiento del diagnóstico? Hicimos esto y esto y esto. Todo con un lenguaje técnico, un lenguaje digno de un trabajo especial de grado, pero van a hacer una reconstrucción de todo el proceso, es decir, describir la investigación, las experiencias, los procedimientos,
según los momentos y las fases que ustedes en diseño de investigación hayan presentado. De este modo pasamos entonces al capítulo 4, que es ya la presentación de resultados. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que presentar ahora sí el resultado del diagnóstico. Es decir, nosotros hacemos un diagnóstico integral, nosotros diagnosticamos las 11 funciones del centro urbano: abastecimiento, producción, educación, recreación, salud, deporte, vivienda, vialidad, etcétera, etcétera. 11 funciones: abastecimiento, producción. Ese resultado de todo el levantamiento, no de los elementos de arquitectura, de todo el diagnóstico, tengo que presentarlo acá, con su análisis de resultados, es decir, de todo esto que he diagnosticado, que es un diagnóstico integral, cuál es la priorización de necesidades, es decir, cómo identifico los elementos que voy a extraer de ese diagnóstico general, porque son los que pueden tener que ver con arquitectura y son a los que les puedo dar respuesta. Si nosotros tenemos en ese resultado del diagnóstico integral una serie de cosas que no son posibles de solventar con una propuesta arquitectónica, no las podemos considerar. Entonces hacemos ese análisis de resultados, lo explicamos y luego escribimos cómo es nuestra priorización de necesidades. Es decir, cuáles son de todo ese universo de 255 necesidades diagnosticadas, cuáles son las 10, las 15, las 20 o las 2 que tienen que ver con arquitectura y que son las que yo voy a considerar para la propuesta de diseño. Asimismo, en este subtítulo de resultado del diagnóstico entra una matriz FODA, es decir, una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que me permita tener un insumo para la toma de decisiones. El siguiente subtítulo tiene que ver con los aprendizajes obtenidos. Los aprendizajes obtenidos son muy sencillos. Es el análisis desde el proyecto 1 al proyecto 4, con todas las unidades curriculares de ese trayecto, cuáles son los contenidos que tienen que ver con cada unidad curricular y cómo eso me sirvió para el diseño arquitectónico, tramo por tramo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo pueden hacer en un cuadro o lo pueden hacer en texto. Proyecto 1, ¿qué dice el pensum? ¿Qué es el proyecto 1? ¿Cuáles son las unidades curriculares que se cursan en el proyecto 1? ¿Cuáles son los contenidos que deben haberse cursado en el proyecto 1 y para qué sirven en el plan que estoy presentando para graduarme de arquitecto? Proyecto 2, lo mismo. Proyecto 3, igual. Proyecto 4, de la misma manera. Todos los trayectos describen el proyecto según el pensum. Listan las unidades curriculares que cursan en ese trayecto, explican los contenidos de todas esas unidades curriculares y tienen que vincular entonces cada uno de esos trayectos con el trabajo especial de grado. ¿Para qué les sirvió saber eso a efectos de poder responder con una propuesta urbano-arquitectónica del plan especial? Definimos las determinantes de diseño, es decir, son los logros de la investigación. Una vez que yo identifico mis aprendizajes, que ya priorizo las necesidades, entonces establezco cuáles son las soluciones técnicas que podemos encontrar para la escala de abordaje. Es decir, describen de manera muy general, no es una memoria descriptiva, no son los resultados de investigación, de diseño, perdón, son los resultados de investigación. Entonces, en los resultados de investigación generamos las determinantes de diseño para poder decir cuáles son las soluciones técnicas que encontramos. De esta problemática que está planteada, cómo técnicamente voy a solventarlas. Voy a proponer que se solventen esas necesidades. Debemos describir las limitaciones y los obstáculos de la investigación. Fíjense, ¿qué son las limitaciones? Cosas que no nos dejan avanzar. Cosas que nos complican el proceso de las decisiones de diseño y los avances de diseño que tenemos que tener y los avances de proyecto que tenemos que tener. Hay cosas que están limitadas. El COVID-19, 2 años encerrados, nos limitó el proceso de investigación y estamos entonces en este momento retomando con la multimodalidad y con el reordenamiento de procesos una limitación. Pero las limitaciones son las que nos cambian el rumbo de la investigación y tenemos que explicarlas. ¿Cuáles fueron las cosas
que nos cambiaron el rumbo, que nos hicieron tomar una decisión diferente a la que traíamos. Los obstáculos son aquellas cosas que vamos superando. Es decir, bueno, tuvimos una debilidad, no teníamos tutor. Pero ya tenemos un tutor y vamos avanzando de la siguiente forma. Obstáculos de la investigación. No hay información disponible, no tenemos los planos del sector, tuvimos que hacer levantamiento nosotros. Es decir, todas aquellas cosas que pudieran habérseles complicado durante todo el proceso, pero que lograron superarlo y avanzar. Luego, y por último en este capítulo, la descripción de las instituciones o instancias del poder popular que están vinculadas al caso. Debe existir instituciones públicas o instancias del poder popular. Me estoy refiriendo a consejos comunales, comuna organizada, me estoy refiriendo a alcaldía, a gobernaciones, quienes de las instituciones están vinculados y el papel que tienen en nuestra propuesta. Pasamos de esta forma entonces al capítulo 5. Yo voy a cambiar en este momento de documento porque quiero mostrarles en el caso de los estudiantes territorializados que deben presentar una propuesta. Ok, este no está ajustado. Perdón, vamos a buscar el otro documento, discúlpenme acá. Es este mismo, no nos va a servir. Ya yo voy a explicar. Acá en el capítulo 5 es la presentación de la propuesta. La propuesta obligatoriamente está vinculada con el programa de formación que está presentando el trabajo especial de grado. No hay otro. Si es un estudiante de estudios jurídicos, debe presentar una propuesta jurídica, una norma de convivencia, una modificación de la norma existente, generar las condiciones de orden sociocomunitario para responder con una propuesta coherente con el trabajo de investigación desde su visión disciplinaria, desde su programa, desde su profesión. En el caso nuestro, arquitectos, arquitectas, nosotros tenemos que presentar un plan especial urbano. Es lo que nos establece nuestro pensum de estudio, o digamos que es una interpretación que hacemos de eso, porque no todos los entornos son urbanos. También podemos presentar planes especiales y por eso allí, a pesar de que nuestro pensum nos dice plan rector, nosotros hemos adoptado, según Gaceta Oficial del MINFRA y según los documentos legales que sustentan la planificación estratégica en nuestro país, presentamos la apertura de que nuestros estudiantes arquitectos y arquitectas presenten un plan especial. Leo acá. Según la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, es un instrumento, el plan especial, de planificación para áreas de conservación histórica, zonas de interés turístico, paisajismo, asentamientos no controlados con condiciones específicas o áreas centradas o centros de las ciudades. El objetivo de la organización física espacial, detalles de las características de arquitectura y garantía de las acciones propuestas en el diseño urbano, marco estratégico vinculante. Es decir, un plan especial tiene elementos de orden arquitectónico, de orden urbano y de orden socioambiental. De esta manera, entonces, los arquitectos y arquitectas en formación deben presentar, junto con su propuesta gráfica urbana, un plan especial urbano, cuyo esquema les comienzo a narrar a continuación. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es establecer el ámbito del diseño urbano. Desde la estrategia del punto y círculo, la definición y la determinación de las áreas específicas. Es decir, si ya nosotros hablamos al principio del trabajo de una caracterización general, que les decía, es una descripción general del área, de los aspectos físicos, naturales, físicos, espaciales y socioculturales en términos generales, en nuestro plan especial, en nuestra propuesta urbano-arquitectónica que vamos a entregar, nuestro plan especial, que eso lo recibe la comuna, que lo recibe el Consejo Comunal, que lo recibe la alcaldía, que lo recibe el Consejo Federal de Gobierno para ejecutar sus planes, ¿ok?
Estamos hablando de ese nivel de complejidad, de un trabajo bien hecho, de un trabajo que sea una herramienta para esas comunidades solicitar la transformación urbana. Vamos entonces ahora sí a presentar ese establecimiento del ámbito de diseño urbano. Ahora sí vamos a presentar todos los planos del ámbito físico espacial, físico natural y físico cultural. Lo construido, lo geográfico y lo social. Todos los planos de análisis del lugar, análisis de riesgo, trama urbana, ventilación, insolación, hitos, vialidad, espacios abiertos y cerrados, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo punto del esquema especial urbano, del plan especial urbano. La información general del plan especial, es decir, ¿cuáles son los antecedentes de ese plan? Ya no son los antecedentes de la investigación que nos refieren a proyectos similares al nuestro. Estamos hablando de qué planes o instrumentos de planificación existen antes de nuestra propuesta en esa misma comunidad. Si existen, hay que encontrarlos, hay que referirlos. Si no existen, entonces tenemos que explicar en nuestro trabajo que no existen antecedentes del plan. Es decir, nuestro plan especial para esa comunidad no tiene planes precedentes, no hay otros planes previos. Pero eso amerita una investigación bien detallada, porque a lo mejor no hay un plan en esa localidad dentro del punto y círculo, pero hay un plan del municipio. Ojo con eso. ¿De acuerdo? Seguimos entonces. Información general del plan especial. ¿Cuál es el planteamiento? Es decir, ¿cómo se va a desarrollar el plan especial? ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? Planteamos el plan. Nuestro plan especial contempla la recuperación ambiental del eje urbano Chacaíto, El Calvario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer con un plan de reforestación, con un plan de señalización, con un plan de trazado vial, con un plan de recuperación de obras patrimoniales. Esa explicación es lo que va allí donde dice planteamiento. Luego, los objetivos del plan especial. No son los objetivos de la investigación, son los objetivos del plan. Si dijimos que nuestra investigación, nuestro objetivo general de la investigación es presentar el plan especial, bueno, ¿cuál es el objetivo del plan especial? Es decir, el objetivo urbano, el objetivo arquitectónico, es la recuperación urbana de tal sector, la rehabilitación, el cambio de uso de suelo, lo que sea que ustedes vayan a plantear, la transformación urbana como concepto. ¿Cuál es el objetivo del plan especial? Garantizar el derecho a la ciudad de los habitantes de esa localidad. ¿Ok? Luego van a definir los lineamientos técnicos, es decir, cuáles son las ordenanzas, las normativas, las determinantes y las variables de diseño. ¿Qué cosas existen en términos técnicos que nos determinan a nosotros las decisiones que vamos a tomar? El plan especial se va a ejecutar enmarcado en estas ordenanzas, en estas normativas, en estas determinantes, en estas variables de diseño. Y por último, en de información general del plan especial, los métodos, es decir, cómo será el proceso de diseño. ¿Va a ser diseño participativo? ¿No va a ser diseño participativo? ¿Va a ser un proceso de diseño lineal, circular? ¿Cuál es el método de diseño que ustedes van a asumir? Según autores, van a buscar el libro del CITED, por ejemplo, que tiene toda una serie de planteamientos. Yo les puedo suministrar también algunos elementos de métodos, distintos métodos de diseño del ámbito participativo, pero aquí hay que explicar. Luego, el análisis del ámbito de acción del plan especial. Es decir, ¿cuáles son los aspectos físico-urbanos de la propuesta? ¿Qué vamos a hacer allí? Nuestra propuesta contempla tales elementos físico-urbanos en términos de servicio, vialidad, tipologías arquitectónicas, etc. Los aspectos visuales de la propuesta, cómo se ve, cuál es nuestra gráfica, cuál es nuestro concepto generador, cómo proponemos nosotros, boceteado, explicado, argumentado y sustentado esos aspectos visuales de la propuesta, qué colores vamos a utilizar, por qué esos colores y no otros, pensando en que estamos haciendo un plan especial urbano. ¿Cuáles son los servicios de infraestructura que estamos proponiendo? ¿Cómo se piensa la vialidad y el transporte? ¿Ok? Si va a ser transporte
masivo o transporte personal, o vamos a incorporar en la vialidad el trazado de ciclovías para las rutas de ciclismo, etc. ¿Qué equipamiento urbano están proponiendo ustedes y cuáles son esas características? Aspectos turísticos en caso de que el proyecto lo amerite y cualquier otro aspecto relevante. Es decir, nosotros podemos tener aspectos turísticos, podemos tener en nuestro plan especial aspectos patrimoniales que sean relevantes, aspectos, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando un ámbito de acción en el centro de la ciudad de Caracas, donde están todas las instituciones del Estado, donde está todo el poder ejecutivo, pues los aspectos son distintos a si nosotros estamos planteando un plan especial en Monagas, que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con la laguna, que tiene que ver con el respeto a los procesos de equilibrio ecológico, ¿ok? Entonces, cada uno de los planes especiales, sus características geográficas donde estén ubicados y el enfoque que ustedes le están dando y las decisiones en términos de aspectos urbanos les va a ir dando determinantes de cuáles son esos otros aspectos que hay que considerar en el plan que ustedes proponen. Deben presentar un diagnóstico técnico, es decir, es el resumen de la recopilación y análisis del diagnóstico integral. Nosotros presentamos un diagnóstico integral, son 11 funciones del centro urbano y se diagnostica todo, salud, educación, cultura, cosas que se resuelven y cosas que no se resuelven con arquitectura. Ahora, en este momento donde decimos diagnóstico técnico, tenemos que hacer el resumen, el informe de los elementos diagnosticados relevantes y la espacialización de ese diagnóstico solo de los aspectos que vamos a tratar en el plan. Es decir, vamos a presentar un plan especial que se fundamenta en estos elementos técnicos del diagnóstico. Diagnóstico de arquitectura, diagnóstico urbano. Ahí no vamos a incorporar aspectos que no sean vinculantes con el plan especial, sino todos los elementos diagnosticados de orden técnico que sean vinculantes, relacionados y determinantes como resumen de esa recopilación de información y análisis, de todo el diagnóstico integral que hicimos, cuáles son los aspectos vinculados con arquitectura. El informe de esos elementos de diagnóstico, cuáles son los relevantes, los específicos del plan especial, cuáles voy a tocar, ¿sí? Y la espacialización del diagnóstico, es decir, un plano que presente todos esos elementos diagnosticados de manera gráfica. Avanzamos entonces a la propuesta del plan especial urbano. Ahí voy. ¿Qué es la propuesta del plan especial urbano? Es una propuesta para la organización espacial. Es la transformación integral del hábitat urbano en ese territorio que hayamos seleccionado para el plan especial. Tenemos que explicar la propuesta. Tenemos que explicar el diseño urbano, es decir, esa trama urbana, cómo cambia, cómo se va a ver influido con este plan especial, qué cosas se mantienen y qué no. Tenemos que presentar una evaluación de impacto socioambiental. Yo no les voy a pedir que diseñen un instrumento. A los estudiantes que están cursando conmigo, Proyecto 4, deben diseñarlo. Los estudiantes que solo están en tutoría para trabajo especial de grado, yo les recomiendo, busquen, pueden apoyarse en el PF de Gestión Ambiental para esto. ¿Cuál es el instrumento más sencillo de evaluación de impacto ambiental para que ustedes apliquen ese instrumento o con los compañeros de gestión ambiental los ayuden a aplicar ese instrumento para obtener el resultado de ese plan especial, de nuestra propuesta arquitectónica, cómo es y cuál es el resultado de la evaluación de impacto? Eso tiene que estar allí presente y el instrumento que utilicen lo van a colocar en anexos. Luego la propuesta ambiental, es decir, en función de la evaluación de impacto ambiental que realizaron, entonces, ¿qué proponen? Ah, bueno, vamos a usar estos materiales porque son menos contaminantes. O vamos a hacer construcción tradicional, pero vamos a hacer mitigación o adaptación a la crisis climática por esta otra vía. Vamos a priorizar materiales de este tipo y vamos a minimizar el desperdicio de estos otros materiales. Esa propuesta de orden ambiental la van a generar después de que obtengan el resultado del estudio de impacto. Tienen que hacer la memoria descriptiva del plan especial. Ustedes saben hacer memorias descriptivas. Allí va todo, cálculo de áreas, desarrollo de materiales propuestos, todos los detalles de una memoria descriptiva, pero
a escala plan urbano. Deben, por supuesto, presentar planos 2D y 3D. Les va a indicar su profesor de diseño cuáles son todos los planos que van a presentar. Quienes son estudiantes rezagados que están conmigo en tutoría van a presentar planos 2D y 3D de lo que tengan elaborado hasta este momento o alguno que determinemos que es indispensable generar. Y tienen obligatoriamente que presentar un soporte fotográfico de todo el proceso, de su proceso de investigación y de todos los espacios que están siendo contemplados en ese plan urbano para hacer la intervención arquitectónica. Conclusiones y recomendaciones. Volvemos a la investigación. ¿Cómo concluimos la investigación? La investigación concluye siempre asociado, vinculado, pegadito de los objetivos. Logramos el objetivo general de la investigación porque el plan especial que estamos proponiendo contempla esto. Logramos los objetivos específicos, el objetivo específico 1 de tal forma, el objetivo específico 2 de esta otra forma y el objetivo específico 3 de esta otra forma. Por lo tanto, y a partir de esta experiencia de investigación, entonces nosotros recomendamos tal cosa. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes? Que aborden las recomendaciones desde las recomendaciones de orden académico, es decir, las que ustedes como estudiantes tienen necesidad de hacer. O sea, ¿qué recomendamos? Bueno, que no haya cambio de docente. ¿Qué recomendamos? Que podamos profundizar más en las unidades curriculares para poder tener elementos, para poder construir nuestros trabajos especiales de grado. Recomendamos que los grupos trabajen de manera cohesionada por el territorio. Recomendaciones de orden académico, que son para nosotros, que son para el PFG. Recomendaciones de orden arquitectónico, son técnicos, es decir, estamos proponiendo una propuesta de arquitectura, estamos haciendo una propuesta urbana y un plan especial. Entonces, técnicamente, ¿qué recomiendan? Bueno, el uso de tales materiales, recomendamos el análisis de esta forma o de esta otra. Luego, entonces, recomendaciones de orden sociocomunitario, si les parece pertinente. Bueno, necesitamos o recomendamos que los trabajos especiales de grado o el trabajo de proyecto se haga en comunidades organizadas, porque si las comunidades no están organizadas es mucho más complejo para nosotros vincularnos con la comunidad. Ustedes determinan cuáles son las recomendaciones, solo les hago algunas referencias. Por último, voy a las referencias. Las referencias se pueden organizar de dos maneras. Pueden clasificarlas por referencias bibliográficas, referencias electrónicas, referencias testimoniales, referencias audiovisuales. Y dentro de cada una de esas categorías, el ordenamiento por orden alfabético, o en su defecto, de manera general, por orden alfabético, pero entonces van a colocarlas todas, sin distingo de si son bibliográficas, electrónicas, testimoniales o audiovisuales, sino que en esa generación completa de las referencias, ustedes hacen un orden total por orden alfabético. Cierro entonces con los anexos. Tenemos que incorporar en los anexos los instrumentos de la investigación. Tenemos que incorporar la reconstrucción fotográfica de la experiencia, es obligatorio. Tenemos que soportar todo el soporte de planos de caracterización y análisis. Tenemos que incluir en los anexos los bocetos de todo el proceso de diseño. Tenemos que presentar planes, programas y proyectos referenciales que hayamos conseguido. Si generamos recursos audiovisuales, los colocamos en anexos y lo propio si tenemos animaciones. Es decir, presentamos una propuesta, me voy al principio, una propuesta urbano-arquitectónica basada en un plan especial urbano. ¿Y qué van a presentar ustedes? Un trabajo de grado para graduarse de arquitectos y arquitectas, un plan especial y una propuesta de diseño. El plan especial es la propuesta, es el sustento, es el cuerpo de ese diseño que ustedes tienen que presentar en orden urbano. Hasta aquí, entonces, llegamos el día de hoy. Vamos entonces a cerrar esta clase con algunos elementos que les voy a pasar luego a mis grupos
Espero que podamos en clase aclarar las dudas que sean necesarias aclarar. De momento, entonces, culminamos así nuestra clase sobre el desarrollo del trabajo especial de grado para arquitectos y arquitectas de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias.